noches, que Dios bendiga a los que no vi. Es un gusto y es un privilegio tenerlos aquí. Somos unos cuantos y eso me pone contento, porque demuestra que en la iglesia hay hambre de Dios, hay hambre de aprender de Dios. Empezamos una serie a partir de hoy con la reapertura del seminario, donde vamos a hacer un poco de lado el libro de Romanos, y quiero enseñarles algo que Dios me inquietó hace unas semanas, a buscar material, a escudriñar la palabra en esta área, porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos que entender lo que vamos a aprender en esta noche. Así que vamos al libro de Efesios. Capítulo 6, versículo 10. Esta serie, que son alrededor de 4 o 5 clases, no son más. Por eso es importante que estén en todas las clases, para que no se pierdan ninguna. Se llama la armadura de Dios. Efesios 6, versículo 10, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estar firmes. Estén firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí vamos a leer. Esos pasajes son los que vamos a estudiar, y nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos va a enseñar a que podamos estar protegidos en nuestra vida cristiana. Nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos abre un poco la mente para que podamos entender el mundo espiritual en el que vivimos. A veces como cristianos no nos damos cuenta, o ignoramos, o no tomamos conciencia de las cosas que pasan alrededor de nosotros porque no las vemos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay un mundo que nosotros no podemos distinguir y no podemos ver, sino es a través de una revelación o un discernimiento espiritual, donde hay seres creados espirituales que existen y que son reales. Tanto como somos reales los seres humanos, también son reales ellos. Y una vez que tú sos sellado en tu corazón en presencia de Cristo, una vez que Cristo, la zarra del Espíritu, viene a tu vida, cuando te arrepentís sinceramente y cuando pasás de muerte a vida, cuando pasás a ser una nueva criatura, allí es donde el mundo espiritual te identifica y sabe que sos hijo de Dios. Y ahí empieza la verdadera lucha en tu vida, porque hasta ese entonces te dejabas guiar simplemente por las cosas que veías. Pero cuando llegamos a Dios nos damos cuenta que no es solamente lo que vemos, sino que va más allá la vida de un cristiano de lo que ve, sino que un cristiano empieza a enfrentarse contra criaturas invisibles, que son reales, que existen, que no vemos. ¿Y cómo actúan estas criaturas? ¿Y cómo son estas criaturas? ¿Y cuál es el propósito de estas criaturas? ¿Y cómo intentan estas criaturas sacarnos la paz que Dios nos quiere dar, desviarnos del camino de Dios, desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo lo hacen? ¿Saben cómo lo hacen? Yo muchas veces lo ignoré, yo muchas veces no lo entendía, hasta que vine a este pasaje y Dios me empezó a enseñar. Dios me trajo la luz a mi vida.
vida para poder entender cómo debo luchar contra todo esto, contra todas las acechanzas del maligno. Todos estos legiones de demonios que existen, todos estos principados y todas estas potestades están gobernadas por un ser que la Biblia llama Satanás, el diablo, la serpiente antigua o otros nombres más que la Biblia le da. Él es el rey de toda esta legión que viene a este mundo y que está fuera de este mundo también, en el espacio. Todo el universo está habitado por estas criaturas y tiene jerarquía entre ellos. Los demonios no son lo mismo que los ángeles caídos. Los principados con los que actúan no son lo mismo. Todos tienen un rango diferente. Por eso cuando Jesús se enfrenta al Gadareno, es uno solo el que le habla a Jesús. No son 5.000 demonios hablándole. Era el principal de esos 5.000 demonios que tenía el Gadareno, el que le habla. Y el que lo enfrenta a Jesús. Y él intercede por los 4.999 demonios que estaban dentro de esa persona. Y le dice, por favor, no nos quites. Si no, mándanos a que entremos esos cerdos. Porque eran 5.000 demonios en una sola persona con un principado. Así que no son los mismos los ángeles caídos. Es una autoridad mayor que los demonios. Los demonios tienen otra función y ocupan otra función. Y todas esas cosas es lo que Dios nos va a enseñar a través de esta serie que vamos a tener. Y vuelvo a repetir, no van a ser más de 4 o 5. El diablo viene con un solo propósito a tu vida. No tiene varios propósitos. No hay vuelta de hoja en esto. Dice Juan 10:10, un pasaje súper conocido por todos nosotros. Juan 10:10 dice lo siguiente: el ladrón, hablando, haciendo referencia al diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vemos una antítesis, algo totalmente diferente entre dos seres. Uno es un ser de maldad que viene a este mundo, que viene a tu vida y que viene sobre nosotros constantemente. ¿Para qué? Para matar, para robar y para destruir. No tiene otra función. Él no descansa las 24 horas del día en hacerte mal. Y Cristo dice, yo he venido a este mundo para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Vemos algo totalmente diferente. Vemos la oscuridad que viene a hacernos mal a nuestra vida y vemos la luz que viene a bendecirnos a nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a saber cómo caminar en luz? ¿Y cómo podemos saber cómo enfrentar esos demonios si realmente no escudriñamos y sabemos lo que es vestirse con la armadura de Dios? Es imposible que podamos entenderlo. Y lo que Dios quiere en estas charlas que vamos a tener es enseñarnos cómo defendernos de todo lo que nos sucede. No solo esto, sino que dice la palabra también en Apocalipsis 12:9. Aquí le da otro nombre y le llama la serpiente antigua. Apocalipsis 12:9 dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, un nombre, la serpiente antigua, otro nombre más se le da, que se llama Diablo y Satanás, que significa adversario, el cual engaña al mundo entero. El cual engaña al mundo entero. Esa es la finalidad que él quiere hacer. Quiere engañarte, quiere engañarme. Es lo que está buscando en tu vida y es lo que está buscando en mi vida. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo llega a engañarte? ¿Alguna vez te has puesto a pensar? ¿Alguna vez has tomado conciencia en tu vida que estás caminando en una cuerda floja? Que estás caminando en un mundo que no conoces y que debes conducirte con temor, que debes conducirte con temblor, que debes conducirte siendo consciente de lo que está pasando alrededor tuyo. Por eso la Biblia nos advierte y nos habla y nos dice que no es un juego la vida espiritual, que a través de las decisiones que vos tomes, a través de las cosas que vos hagas en tu vida, te va a ir bien o te va a ir realmente mal.
cuando uno da pie para que esos demonios, esos espíritus empiecen a rodearte y empiecen a atormentarte, porque eso es lo que hacen en tu vida, le dan el mínimo pie y te destruyen, te matan espiritualmente y hacen daño a todo lo que está a tu alrededor. Primero empiezan por tu vida y te perjudican a tal punto que todo lo que está a tu alrededor es perjudicado. Miren cómo las acechanzas del diablo son increíbles. Cómo en el siglo XXI, en este país en particular, vivimos el fenómeno de la pasta base. Simplemente una persona que caiga en la pasta base arruina toda una familia entera. Porque empiezan los problemas entre los padres. Porque empiezan los problemas entre los hermanos. ¿Y por qué me roba? ¿Y por qué tengo que aguantar esto, echarlo de casa? Y la madre no quiere echarlo. Y el padre se pelea con la madre porque dice, pobre que es mi hijito, etcétera, etcétera. Y eso pasa en las familias. Lo mismo entre tíos, entre abuelos. ¿No lo ven ustedes? Claro que lo ven. A través de una persona, a través de una adicción, estos demonios pueden hacer que se destruyan familias enteras. A través de un pastor, estos demonios pueden hacer que se destruya una iglesia entera. A través de un líder, pueden hacer que la iglesia se destruya y que las personas que siguen al líder, al que es un referente, al que es un elegido por Dios, se caiga todo al piso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que depositan la confianza en el hombre. Y no es del todo correcto hacer esto, pero sí tenemos que seguir a alguien. Si tenemos que tener un referente, si tenemos que tener un guía espiritual, porque a unos constituyó el mismo Cristo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros para que nos enseñe, a otros profetas para que nos hablen palabras de Dios, a otros pastores para que apacienten, a otros apóstoles para que vayan como enviados a otros lugares. Es necesario que hayan. A través de este seminario vamos a entender el mundo espiritual que nos rodea y vamos a estar preparados para saber con qué tipo de cosas nos enfrentamos. Y yo creo que esto despierta la atención de todos ustedes. Yo creo que ustedes quieren conocer más el mundo espiritual y por eso están aquí. Quieren saber más a qué se enfrentan. Quieren saber qué son los demonios. Quieren saber qué son los ángeles caídos. Quieren saber cómo se ordenan. Quieren saber cómo atacan estos seres. Y eso es lo que Dios nos va a hablar. Hay muchas maneras que podemos ser en nuestra vida sin darnos cuenta, parte de cosas que suceden, y meternos y hundirnos en el ocultismo, en las ciencias ocultas, pensando que son cosas buenas. ¿Cuántas personas están en la brujería, en la umbanda? ¿Cuántas personas están en el vudú? ¿Cuántas personas están? Y vos hablas con ellos y ellos te dicen, yo creo en Dios. Y son sinceros y creen en Dios. Creen que hay un Dios poderoso. Pero a la misma vez creen en otros dioses. Y creen en otros paes. Y creen en otras cosas. Las filosofías orientales. Creen en el yoga. Creen en el tai chi. Que a través de la elevación del alma pueden conectarse con otras vidas. Los indios, los hindúes creen en la reencarnación. Creen en el karma. Y son todas filosofías y maneras de pensamiento que existen en el mundo, donde el mismo diablo se encarga de confundir a ese tipo de gentes, a ese tipo de personas, haciéndolos creer que eso es lo real. Y la Biblia es una verdad absoluta y es irrefutable por quien sea, y nos enseña que cualquier cosa que no venga de Dios no proviene de la luz, sino que proviene de la puridad. Y que cualquier cosa que podamos hacer separados de Dios nos involucra y nos envuelve en un mundo espiritual de tinieblas. Y absolutamente todo lo que hacemos es para tener cuidado y para tener en cuenta lo que Dios nos habla a través de la Biblia. Absolutamente todo. Miren lo que dice 1 Timoteo 4, del 1 al 2. Capítulo 4, del 1 al 2. Es clara la Biblia, es bien clara. Y nos empieza a dar luz en esta noche. Porque el Espíritu dice
El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos se irán de la verdadera fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando a espíritus engañadores. Hay personas que están dentro de la iglesia, que son constantemente infundidas o influidas por estos espíritus. Yo recuerdo hace un tiempo atrás enseñar lo que la Biblia dice acerca del alcohol y las consecuencias de tomar alcohol. Y recuerdo que después que yo di esa charla, a algunos les gustó y a otros no les gustó. Y algunos empezaron a decir, no, sé lo que estás diciendo, está mal lo que estás diciendo. Y yo simplemente les dije, no es lo que yo estoy diciendo, es lo que la Biblia dice. No, porque vos decís que está prohibido tomar alcohol, yo no digo que está prohibido tomar alcohol. La Biblia no dice que está prohibido tomar alcohol. La Biblia dice que todo te es lícito, pero no todo te conviene. La Biblia te advierte de aquellos que se detienen mucho en el alcohol, que se detienen mucho, que toman con frecuencia. ¿Y sabes por qué la Biblia advierte eso? Porque tu vida empieza a girar en base a otras cosas. Porque cualquiera de las cosas que vos puedas introducir en tu cuerpo, ya sean pastillas, ya sean drogas, ya sea alcohol, ya sea cualquier cosa que haga que tu mente no piense claramente, en ese momento que lo estás haciendo, y después tampoco, por eso podemos decir los cristianos que no es bueno ir a un psiquiatra, porque el psiquiatra es la única manera que tiene de curarte y el único pensamiento que tiene es que darte pastillas. Y las pastillas que hacen te drogan. Y la droga que hace en tu vida que no puedas pensar correctamente como Dios quiere que pienses. Porque tu cuerpo está inhibido de la realidad. Y eso es lo que hace la droga. ¿Por qué la gente consume cocaína? ¿Por qué la gente consume alcohol? Porque no puede enfrentar la vida en los 5 sentidos. Y se siente mal, se siente decaído, se siente triste, se siente solo. Necesita de eso en su vida para olvidarse de las cosas que le pasan. Y eso es lo que hacen las pastillas que te va a dar un psiquiatra. Que te puedas olvidar. Y quiero que apunten esto. No se los voy a dictar, quiero que lo apunten aquellos que quieran tomar apuntes. ¿Saben en dónde se pelea la batalla espiritual? ¿En qué área pelea la batalla espiritual? En tu mente. En tu mente. Y cuando vos tomás alcohol, cuando vos te drogás, cuando vos tomás pastillas, o cuando vos haces cualquier cosa en tu vida como el yoga, que hace que tu mente se desvíe a lo que no es Cristo, así la batalla espiritual la empezás a perder. Y el principal que hablaba y que me decía a mí, estás equivocado en lo que enseñaste, vino después a los meses, diciéndome, reconociéndome, y me dijo, Ale, lo que vos enseñaste hace mucho tiempo en la iglesia, a mí me perjudicó. Y cometí un montón de errores por eso mismo, por detenerme en el alcohol. Hoy en día me doy cuenta que tenía razón. Porque no es Alejandro el que viene y se para frente tuyo y te dice algo. Ese día yo recuerdo que dije, Dios, hace días que me está hablando de algo. Y les dije, me siento triste, me siento mal, porque sé que hay personas en este lugar que no van a querer escuchar. Voy a ir tras el pensamiento de personas que están en este lugar, pero si Dios me dijo, Dios me preparó y me dijo, ve y habla, yo tengo que cumplir con lo que Dios me dice. Y es creer o es reventar. Es creer y ser iluminado por Dios y por fe hacer lo que Dios me dice, o es hacer lo que yo quiero y involucrarme en un mundo de tinieblas donde estoy realmente rifado a que me pase cualquier cosa. Dice claramente el Espíritu a esta iglesia, a este lugar, a esta congregación, que en estos tiempos habrá muchos que se desvíen de la verdadera fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Colosenses 2:8. La Biblia nos sigue dando luz. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, enseñanzas que son vanas, enseñanzas de hombres. ¿Según qué? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según
Cristo está lleno de personas en la iglesia que tienen tiempo dentro de la iglesia y que agarran doctrinas de hombres, disculpen, o enseñanzas de hombres que vienen hace mucho tiempo atrás, o enseñanzas que ellos mismos quieren enseñar, y están constantemente enseñando cosas por la ignorancia que tienen, porque me ha pasado muchas veces hablar con personas y decirle, no, pero mira que eso no es tan así, mira lo que dice la Biblia, no, que yo ya sé ese versículo, ni te escuchan lo que les querés decirle, pensando que entienden y que saben. Y yo prefiero que alguien venga y me diga, Ale, lo que dijiste estás equivocado. Sí, ¿por qué? Comentámelo, decímelo. Y sentarme con esa persona y escuchar lo que la persona tiene para decirme. Pero el que hace este tipo de cosas es necio, nada sabe, es reprobado en cuanto a la fe. Porque cuando viene la prueba, porque cuando viene la lucha, esa persona demuestra lo que es. Siempre, tarde o temprano, esas personas demuestran lo que son. A la larga o a la corta se ve, porque por su fruto lo conoceremos. ¿Y cuáles son los frutos? Cuando sale lo podrido de ese tipo de personas, nos damos cuenta que realmente enseñaban cosas que no provenían de Dios, que hablaban de cosas que no eran de Dios, que fingían ser alguien que no eran, que la hipocresía era increíble en sus vidas. Y está lleno de personas así dentro de la iglesia. Personas que vienen y se paran acá adelante y que hablan de una manera que parece brillante, que parece excelente. ¿Y cómo podés vos como joven, cómo podés vos como hijo de Dios darte cuenta si lo que la persona te está diciendo proviene de Dios o no proviene de Dios? De dos maneras. La primera es en el conocimiento de la palabra de Dios. Y la segunda es a través de algo que Dios te da que se llama discernimiento de espíritus. Ayer le decía a Dai, hace tiempo que yo vamos al seminario, yo escucho un hombre en el seminario que cada vez que nos empezamos a hablar empieza a reírse y a hacer ruidos de búho y de gato y de perro y no sé cuántas cosas más, y a hablar en voz alta y aleluya y un montón de cosas. Y ayer lo invitan a orar después que termina un devocional, y lo primero que se me pasó por mi mente es decir, este hombre va a estar 1 hora orando y adelante. ¿Por qué? Porque quiere demostrarse. Porque una persona que hace ese barullo porque quiere demostrar que está en ese lugar, quiere hacerse notar que está en ese lugar. Y fue dicho y hecho. Estuvo alrededor, no sé, como de media hora orando y adelante. Y está bien, uno apoya la oración, uno está ahí adelante, pero uno discierne lo que va a pasar. Porque Dios te empieza a mostrar cosas diferentes. Cuando vos caminás en la luz de Dios, Dios te empieza a guiar tus pasos. Dios empieza a guiar tus caminos. Dios simplemente con una persona, hablando de frente con una persona, mirándole a los ojos, te da el discernimiento espiritual de si la persona te está mintiendo o no te está mintiendo. Hablando con una chica, hablando con un chico, simplemente viéndole los ojos, saber las intenciones que tiene. Y así con todas las cosas que te van pasando. Pero si no conoces de la Biblia, ¿cómo vas a estar preparado? Por eso yo le doy gloria a Dios porque esta noche estás en este lugar. Lo primero que la Biblia nos dice acerca de la armadura de Dios, y hablando sobre lo que la Biblia dice, ni más ni menos en esta noche, como en cada seminario intentamos hacer, lo primero que nos habla de la armadura de Dios es estar firmes, estar pues firmes, Efesios 6:14, ceñido vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Bien clarito. Todo lo que viene de Jesús es verdad. Todo lo que la Biblia dice es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Todo es verdad. Y el capítulo que leíamos en Colosenses dice que nadie te engañe por medio de filosofía. ¿Qué es filosofía? Es amor al conocimiento. Es amor al conocimiento. Hay personas que les gusta saber. Hay cristianos que les gusta saber. Hay cristianos que enseñan cosas y que son sinceros. Y como les dije la otra vez, pero están sinceramente equivocados. Y que se hacen necios y que se envanecen. Porque la Biblia dice, el conocimiento envanece. Y el amor es lo que edifica. Pero cuando yo llevo mi vida de conocimiento de Dios, con una vida cristiana realmente en integridad, y una vida de oración, y una vida de
Dios, el conocimiento me enriquece, el conocimiento me fortalece, el conocimiento me prepara para liderar, el conocimiento me prepara para que yo hable de otra manera, el conocimiento me prepara para aconsejar a quien sea. Y a veces quiero dar consejos de acuerdo a las cosas que me pasan en la vida. Y quiero aconsejar de acuerdo a lo que yo creo en lo que dice la Biblia. Y esto es así, esto es así, y así, así. Y muchas veces a través de lo que decimos podemos bendecir a una persona, pero podemos también destruir a una persona por dar un consejo equivocado. Por eso yo tengo que llegar a la altura de mi vida de decir y reconocer, está bien que queramos hacer el bien, eso no está mal. Está bien que queramos ser de bendición, que queramos ayudar. Pero para eso tenemos que intentar prepararnos todos los días. Yo te aseguro que si vos todos los días estás leyendo la Biblia, estás meditando en ella, estás intentando crecer en el camino espiritual, en el camino de Dios, cuando te sientes enfrente de una persona, la Biblia va a empezar a venir a tu mente solita, y vas a empezar a hablar con palabras de Dios. Las personas estas se engañan a través de filosofías y huecas sutilezas. No son personas que te das cuenta, son sutiles en lo que hacen. Son maestros del disfraz que te envuelven con lo que enseñan. No es fácil darse cuenta. Según que las tradiciones de los hombres conforman los rudimentos del mundo. ¿Qué es un rudimento? Es lo primero que hay. Es lo primero, los rudimentos del mundo es lo primero en estudios o en conocimientos básicos de cualquier cosa que yo quiera enseñar. No tienen conocimientos básicos de la palabra y quieren enseñar cosas profundas de Dios. Y así nacen las principales sectas como los testigos de Jehová. ¿Saben cómo se forma esa secta? A través de una persona que empezó a estudiar el Apocalipsis y empezó a creer que sabía lo que decía el Apocalipsis, un jovencito como vos y como yo, y empezó a inventar, no, el Apocalipsis dice esto, aquello y lo otro, sin tener en cuenta toda la Biblia, sin tomar en cuenta todo el resto de lo que dice la Biblia. Y así empezó. ¿Saben cómo empezaron los mormones? A través de una persona que empezó a leer Santiago y empezó a decir, este hombre se llamaba José Smith, y empezó a decir y empezó a estudiar, y la Biblia le decía, porque si alguien quiere sabiduría, pídasela a Dios, y se fue a un monte a pedir sabiduría a Dios. Dios, quiero ser sabio, y supuestamente Dios le revela en ese momento a través de Pedro o de Elías, no me acuerdo quién era que se le apareció, y le dijo, bueno José, andate a aquella montaña y vas a encontrar unas tablas de oro. Y no era José, ni era Pedro, ni era nadie, era un demonio, porque los demonios se pueden materializar, porque se pueden transfigurar, porque pueden aparecerse en tu vida, pueden tomar la materia y mostrarte algo como si fuera real. El mismo Satanás se viste de ángel de luz. Y allí este hombre encontró unas tablas que supuestamente eran de oro y empezó a enseñarte una doctrina de lo que decía la Biblia, también equivocado. Pero ellos tienen sus fundamentos para hablarte de esas cosas. Así que debemos entender en qué mundo vivimos. Debemos entender lo que son los demonios. Debemos entender que estamos en una batalla espiritual constantemente. Ya que a través de lo que vos hacés, podés llenar tu vida de demonios. No pueden poseerte, pero sí pueden manipularte. Si vos estás constantemente viendo pornografía, esos espíritus empiezan a manipular tu vida. Y salís a la calle enfermo, salís a la calle enloquecido. Tu mirada hacia las mujeres es de constante deseo. De constante deseo. Porque estás manipulado. No pueden tomar tu vida, porque le perteneces a Cristo y Él te compró a precio de sangre. Pero sí pueden manipularte para que hagas lo que ellos quieren. Y es cada vez más intenso el deseo, y es cada vez más intenso el deseo. Lo mismo pasa con la avaricia, con el dinero. Lo mismo pasa con la ropa. Lo mismo pasa con todas las cosas. El afán, la ansiedad, a través de las cosas que hacemos. Son todas influencias demoníacas que están sobre tu vida, sobre tu mente, todo el tiempo ahí. ¿Y sabes qué es lo único que te puede proteger de todas esas cosas? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice la Biblia que el diablo está como un león rugiente.
a quién devorar, a ver quién se descuida y está ahí para hacerte caer. Te descuidaste, está ahí como un león y se empieza a levantar ese gigante tuyo. Y como Dios empieza a alejarse de tu vida, porque Dios empieza a través de tu actitud a alejarse de ti, la presencia de Dios empieza a apagar dentro de tu vida. Y Dios dice en la palabra que quién es el verdadero león. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Es Jesucristo. Y Jesucristo es poderoso, más poderoso que cualquier demonio. Y la palabra de Jesucristo tiene poder. Y cuando vienen pensamientos malos a tu cabeza, la palabra de Dios que está en tu corazón, enseguida te empieza a defender en los pensamientos. Y vas por la calle caminando y pasa una muchacha o un muchacho que te gusta. Y ya tu mente enseguida, porque sos carne y porque sos débil, quiere hacer algo malo, quiere mirar de una manera obsesionada, quiere mirar de una manera deseando. Y enseguida viene la palabra de Dios. Enseguida viene lo que Dios es y lo que Dios hace en tu vida. Y Dios te dice la lujuria está mal. Y Dios te dice la lascivia está mal. Y Dios te dice todo eso viene de la carne. Hacer morir lo terrenal en ustedes, fornicaciones, lujuria, lascivias, impurezas de todo tipo. Y enseguida cuando vas a hacer algo malo viene eso a tu mente y decís no puedo. Y mirás hacia el otro lado. Hace un tiempo atrás estuve enseñando y hablando de algo. Y estábamos entre un grupo de jóvenes y un grupo de mayores. Y se empezaron a reír de mí. Porque yo dije, cuando pasa una mujer caminando, yo intento no mirar. Y si yo veo que esa mujer es linda, menos miro para el otro lado. Y eso en mi vida es un bloque que viene a mi mente. Empiezo a levantar un muro en mi vida espiritual a través de eso. Y cuando desvías la mirada, otro bloque viene a tu mente. Y cuando seguís haciendo así todo el tiempo, empezás a construir un muro que después hace indestructible por Dios. Y todos se reían de mí. Y de los que se reían de mí, tuvieron problemas con mujeres. Porque piensan que es simplemente, es un juego la vida espiritual. ¿Qué importa mirar Tinelli? ¿Qué importa mirar esto en la tele? No importa, así empezás. Y así seguís. Y yo pienso que es un jueguito, y yo pienso que es un entretenimiento. Pero en la Biblia se enseña lo contrario. En la iglesia enseñamos lo contrario. Te guste o no te guste. ¿Querés seguir? Las consecuencias las pagás más adelante. Porque estando casado, estando con una mujer, si no aprendiste primero a dominar tus impulsos sexuales, ¿crees que cuando estés casado lo vas a poder hacer? ¿Crees que vas a poder lograrlo? No lo lográs. Porque cuando estás casado, los demonios se ponen más como locos. Porque saben que si destruyen un matrimonio, destruyen una familia entera. Y atacan siempre ¿qué? A lo principal de una familia. Y lo principal de una familia es un matrimonio. Vamos a empezar con eso fue una introducción simplemente para que empecemos a entrar en la armadura de Dios. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos. ¿Por qué dice hermanos míos la Biblia? Porque esta carta no es escrita a incrédulos. Pablo le escribe esta carta a creyentes, a personas que creían, a los que eran hermanos en la fe. Esta carta está escrita a la iglesia, a los cristianos, a los que creen, a los creyentes, a los que entienden de Dios. Y aquí no hay ninguno que no entienda de Dios. Algunos entienden más y otros entienden menos, pero somos todos hermanos. Esta carta está dirigida a nosotros y esta carta tiene validez hasta el día de hoy. Tiene validez hasta el día de hoy. Y al empezar diciéndonos hermanos míos, significa a ti te hablo que crees, a ti te hablo que tienes fe, a ti te hablo que has elegido un día seguirme, a ti que sos mi cuerpo, a ti que sos mi iglesia, a ti que sos mi familia, a ti que sos mi hijo te estoy hablando. Y te estoy advirtiendo en esta noche que ese mundo viene por ti y esas legiones vienen por ti a hacerte trizas si pueden. Y cuanto más tiempo pasas en los brazos del Señor, cuanto más tiempo pasas meditando en la Biblia, cuanto tiempo buscas a Dios con aquellos que de corazón puro invocan su nombre, cuando empiezas a evitar juntas que te hacen mal, juntas que no provienen de Dios,
Cuando empezás a despertar el discernimiento espiritual en tu vida. Yo esto lo enseñé, pero le voy a volver a enseñar. Si un niño que tiene 2 o 3 años, yo lo pongo al lado de excremento, el niño, ¿qué le pasa? No sabe lo que es. Va al excremento y ¿qué hace? Lo empieza a agarrar y de repente se lo pasa por la cara porque no tiene discernimientos espirituales, no tiene discernimiento humano necesario, porque los sentidos en ese niño no se han desarrollado. Y pasa lo mismo contigo como cristiano. Si vos evitás a Dios, si vos evitás la Biblia, si vos evitás venir a la iglesia, te empieza a pasar eso. Empezás a comer caca en tu vida y empezás a escuchar la tele, lo que dicen en la tele, lo que dicen en las comedias, lo que dicen los psicólogos, lo que dicen en las filosofías orientales, los hindúes, lo que hacen yoga, lo que hacen tai chi, lo que hacen cualquier tipo de cosa. Empezás a escuchar y todo es bueno para vos. No es tan así como se dice en la iglesia. En la iglesia son muy fanáticos. En la iglesia son muy intolerantes con las demás personas. Porque ser homosexual hoy en día es normal. ¿Es normal para quién? ¿Para quién es normal? Para aquellos que no conocen la luz. Porque la Biblia nos dice lo contrario. Y seremos intolerantes. Y seremos fanáticos, seremos lo que quieran decirnos que somos. Pero somos hombres y somos mujeres que caminamos con convicciones. Y cuando nos damos cuenta de una cosa, somos las únicas personas que podemos decir, tenemos la verdad. Porque este libro es la verdad. Y todo lo que tiene este libro es la verdad. No hay otra verdad en este mundo. Y la Biblia, el primer consejo que te da para esta noche es, fortalezcanse en el Señor. Fortalezcanse en el Señor. Ya no más la misma vida que llevamos. Ya no más una vida blandita. Ya no más seguir viendo cosas que no me sirven. Ya no más pornografía. Ya no más afanes. Ya no más ansiedades. Ya no más miradas que me hacen desear a otras mujeres, a otros hombres. Ya no más despertarme y no buscar a Dios en la mañana. Ya no más agarrar la Biblia como algo religioso y bla, 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 y me voy y no meditar en la Biblia. Ya no más esas cosas que sabes que no están bien y que te las hemos enseñado en la iglesia. A partir de ahora Dios te dice, fortalécete en mí. Fortalécete en mí. Vamos al libro de Nahum. Aquellos que no saben dónde está, anótenlo ahí y después lo buscan en sus casas. Nahum capítulo 2. Dice lo siguiente. Subió destruidor contra ti. Y eso es lo que viene a hacer el diablo, a destruirte. Ya lo leímos en Juan 10:10. Y la Biblia te dice otra vez aquí en este pasaje tan hermoso, porque la Biblia se complementa en sí misma. Subió el destruidor contra ti. Él anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Guarda la fortaleza. Vigila el camino. Cíñete los lomos. Refuerza mucho tu poder, te dice el Señor en esta noche. Es nuestra responsabilidad cuando estamos en Cristo y comenzamos a caminar junto con Dios el prepararnos para fortalecernos. Es tu responsabilidad hacer morir lo terrenal en tu vida. Por nada estén afanosos, dice la Biblia. Es un verbo que está en imperativo, es una orden de Dios. Hacer morir lo terrenal en ti. Es tu decisión, no es la decisión de Dios. Dios, ayúdame al pecado, Dios te ayuda a superar el pecado. Pero es tu decisión la de no pecar. No es Dios. Dios no hace eso. Sos tú como ser humano libre de tomar decisiones, de decir, basta en mi vida con estas cosas. Basta con lo que me perjudica. Basta con lo que me aparta de ti. Eres tú. Guarda la fortaleza. Hablando de tu mente. Guarda tu mente. Ustedes saben que todo lo que miramos, no lo miramos
con los ojos, lo miramos con el cerebro, lo mirás con la mente. Si estoy hablando con una persona y la persona empieza a burlarse de mí, hablar normal, ¿cómo me doy cuenta? Porque lo estoy viendo. Porque estoy viendo que esa persona se está burlando de mí. Cuando yo estoy viendo a una mujer, cuando estoy viendo a un muchacho, y lo estoy deseando, no lo estoy deseando con los ojos, lo estoy deseando con mi mente. Lo que escuchás en tu vida, no lo escuchás con el oído, lo escuchás con la mente. Estás escuchando constantemente música que no es de Dios, música que habla de droga, música que habla de cómo tiene la pollerita y cómo baila y cómo se menea. Estás en tu mente introduciendo todo ese tipo de porquerías. Y todo eso está en tu mente y empieza a perjudicarte en tu mente y no te vas dando cuenta de eso. Te das cuenta recién cuando cometes un error. Y quizás para ese momento ya es tarde. Pero cuando vos estás escuchando música cristiana y cuando estás fortaleciéndote en Dios, la música hace que los espíritus huyan de tu vida. ¿Qué hacía David cuando los demonios atormentaban a Saúl? Agarraba el arpa y empezaba a cantar y los demonios dice que se iban de Saúl. La música tiene poder y el mismo poder de liberación que tiene la música cristiana es el mismo poder que tiene la música que no es cristiana. Porque es inspirada ¿por quién? Por demonios. Esos cantantes que están inspirando música, que están haciendo música que no son de Dios, muchas veces provienen de demonios. Y eso está entrando a mi vida constantemente. Y lo que miro está entrando a mi vida constantemente. Y Dios te dice, guarda tu fortaleza. ¿Y cuál es la fortaleza en tu vida? Tu mente. Guarda tu mente. Guárdate de las cosas que mirás. Guárdate de las cosas que escuchás. Guárdate de las cosas que haces cuando estás solo. Porque eso te está destruyendo. Porque eso no te deja ver con claridad. Porque estás turbado. Porque estás confundido. Porque no sabes qué es lo bueno y porque no sabes qué es lo malo. Eso es lo que hace el diablo en tu mente. Es lo que hacen los demonios en tu vida, confundirte. Y no sé si la iglesia es para mí. Y no sé si ir porque Alejandro siempre esto. No sé si ir porque siempre veo que pasan estas cosas. No sé si ir porque el pastor esto. No sé si ir porque no veo que la iglesia progrese. No sé si lo que se enseña realmente es cierto. No sé si vos, Dios, sos cierto por todas las cosas que me están pasando. Y empiezas a dudar y empiezas a tener un conflicto mental en tu vida. Por eso cuando oramos antes de que empiece cada reunión, oramos y le pedimos a Dios, Dios, a aquellos jóvenes que no tengan ganas de venir, seas tú en sus mentes, seas tú en sus corazones, convenciéndolos de que no hay lugar mejor que este para estar. Intercedemos por cada uno de ustedes para que puedan llegar a este lugar. Y la palabra de Dios es lo que te santifica, es lo que te purifica, es lo que te defiende ante las acechanzas del diablo. No hay otra cosa que te defienda. Tu mente es una fortaleza y vos tenés que encargarte de que esa fortaleza, de que ese muro en tu mente empiece a construirse de a poquito. ¿Te va a costar? Claro que te va a costar, pero llega un momento en tu vida que ya empiezas a rechazar la música del mundo. Que ya empiezas a rechazar la pornografía, que ya te empiezas a rechazar las cosas que empiezas a ver en la televisión, porque los sentidos espirituales en tu vida empiezan ¿a qué? A crecer. Y empiezas a mirar cosas que están mal, empiezas a ver una mujer que está en tanga bailando en Tinelli, y empiezas a decir, yo no puedo mirar estas cosas, porque esto me hace mal, esto me está haciendo mal, me está perjudicando, porque la palabra de Dios viene a tu mente. Y estás escuchando algo de música y no tenés novia, no tenés novio. Y está hablando de qué lindo sería estar acostado con una mujer y acariciándola. Y decís, no, esto no es para mí, porque en el tiempo de Dios, cuando sea de Dios, yo voy a tener la oportunidad de estar con una mujer cristiana, con una mujer que haga de Dios. Y no tengo por qué apurarme, esas cosas te apuran, porque vienen a tu mente, porque te confunden. Porque lo que te enseña la gente es, ¿cómo vas a tener novia? ¿Cómo vas a tener novio? ¿Y cómo te aguantás para estar así sin estar con una mujer? ¿Y cómo aguantás la vida sin masturbarte? Son preguntas totalmente clásicas que te hacen. ¿Y cómo puedes hacerlo? Para la gente del mundo es imposible.
Pero Dios se creó un mecanismo en tu cuerpo, en los hombres sobre todo, para que el hombre expulse el semen cuando no tiene relaciones sexuales. ¿Sabían eso? ¿Saben lo que decían los sexólogos? Que la masturbación es buena y que si uno no se masturba, te puedes agarrar cáncer de próstata o puedes tener quién sabe qué cosa, que es un relajante muscular, que te hace sentirte bien. Eso es lo que enseña el mundo. Dios te enseña algo diferente. Dios te dice, yo hice un mecanismo en tu cuerpo para que el semen que está dentro de ti pueda ser expulsado y te sientas bien y te sientas de la misma manera que yo quiero que te sientas, como la Biblia dice que te tenés que sentir. ¿Y saben por qué enseño esto? Aquellos que intentan buscar a Dios, aquellos jóvenes que intentan buscar a Dios, a ustedes jóvenes les hablo, que son hombres, quizás de noche se despierten mojados o les pase algo. Porque otros ya tuvimos la experiencia de noche y muchos nos sentimos mal y decimos, Dios, ¿por qué me está pasando esto si yo no quiero esto para mí? Y a veces no sabes por qué te pasan las cosas, pero en la Biblia está y Dios dice que ese mecanismo fue creado en tu vida para que expulses el semen que tenés de más en tu vida. Así que no te asustes si te pasa algo así en la noche. Si querés ser íntegro delante de Dios, si querés buscar a Dios realmente con todo tu corazón, Dios te va a bendecir y te vas a dar cuenta que puedes vivir sin masturbarte, que puedes vivir sin ver pornografía, que puedes vivir sin ver cosas que te hacen mal. Y sabes qué feliz te vas a sentir, sabes qué bien que vas a estar. Vas a sentir cosas en tu vida que nunca antes las sentiste. Y vale la pena. Vale la pena porque las cosas en tu vida empiezan a cambiar. Y todo lo que pasa alrededor tuyo lo empezás a entender de otra manera. Y empezás a ver a las muchachitas como tus hermanas. Empezás a ver a los muchachos como tus hermanos. Ya no decías. Empezás a ver las intenciones que la gente tiene alrededor tuyo. Empezás a ver cómo la gente son monstruos. Hay gente que son monstruos. Es tanta la maldad que hay en algunas personas que ni te lo imaginás. Y ves al monstruo ese que está parado frente de ti y sabes con qué te estás enfrentando porque ves los demonios que tiene la persona adentro. Eso es lo que Dios te da, la capacidad que Dios te da. Guarda tu fortaleza, guarda tu mente, quiere decir este pasaje de Nahum. Vigila el camino. Vigila el camino. ¿Qué es un vigilante? ¿Quién es aquel que vigila algo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 5 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 5 al 8. Porque ustedes, dice la Biblia, son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche y no somos de las tinieblas. Tu mente tiene que ser luz, tu mirada tiene que ser pura. Tu vida tiene que ser transparente delante de Dios y delante de los hombres. Basta de mentira. Si sabes que estás mal en tu vida, reconoce que necesitas ayuda. Reconoce que tienes que hablar con un líder. Reconoce que tienes que hablar con un pastor. Reconocelo y vas a crecer y vas a avanzar en lo que estás haciendo. Por tanto, no durmamos como hacen los demás. Como hacen aquellos que no conocen a Dios, como hacen muchos cristianos que están dormidos, que aún no se despierta, sino velemos y seamos sobrios. Cuando la Biblia habla de ser sobrios, habla de cualquier tipo de droga, de cualquier tipo de alcohol, de cualquier cosa que te haga salir de la realidad. Velemos, que es alguien que vela, es alguien que vigila, es alguien que cuida, es alguien que intenta superar los problemas con los 5 sentidos humanos. Y que no intenta tomar nada para inhibirlos, los enfrenta como hijo de Dios. Y les dice el problema, yo no tengo un problema de eso, yo tengo un Dios que es más grande que el problema. Y que no teme ante lo que le pasa. Aquel que está preparado en Dios enfrenta los problemas en los 5 sentidos con el poder del Espíritu Santo. No necesita absolutamente nada, ni pastillas, ni drogas, ni alcohol, ni absolutamente nada para enfrentar los problemas. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Es así. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios en todo lo que hago, atentos, vigilantes, a mi familia, vigilar mi vida espiritual,
vigilar a mis amigos, vigilar la iglesia, orar por mis hermanos, orar por aquellos que me aman, que me quieren, por los líderes, por los pastores, por aquellos que ya no están en este lugar. Dios bendícelos en donde quiera que estén. Dios guárdalos en donde quiera que estén. Si es tu voluntad que vuelvan, tráelos, Señor, porque los extrañamos, porque queremos abrazarlos, porque queremos dar un beso, porque queremos llorar otra vez junto con ellos. Porque nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Lo mismo que habla Efesios 6:10. Lo mismo. Aquí en Tesalonicenses también nos habla de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjense lo siguiente, la Biblia te dice, vigila el camino. Estate atento a las cosas que pasan a tu alrededor. Estate atento, no te distraigas en tu vida ni un solo segundo. Despertate consciente de que tenés que buscar de Dios para que Él te guíe en ese día. Y pedíselo. Dios, yo quiero estar vigilante. Quiero ser un siervo que vele por las cosas que pasan. Debo vigilar el camino. El primer punto es mi mente. Debo fortalecer mi mente primero que nada, Señor. Dame la capacidad de levantar muros espirituales en mi mente y ya no ser igual. Lo segundo, cuando empezás a lograr levantar ese muro, es vigilar en tu vida. Empezar a vigilar las cosas que te pasan. Empezar a vigilar cómo está tu madre. Empezar a vigilar cómo está tu padre. Empezar a vigilar cómo están tus hermanos. Empezar a vigilar cómo está el barrio. Cómo está la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es un soldado preparado. Eso es una atalaya de Cristo. Alguien que vigila. La Biblia dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y con el amor. Lo tercero que nos enseña el libro de Nahum es lo siguiente: cíñete los lomos. Esta palabra significa ceñir en el hebreo, significa decidir o hacer firme. Qué increíble la luz que nos da la Biblia, ¿se dan cuenta? ¿Cómo nos empieza a enseñar cómo tenemos que caminar? Cíñete los lomos, decide o haz firme tus decisiones en la vida. Toma una decisión en este día. Mañana de la mañana, cuando llegues a tu casa, cuando quieras, cuanto más rápido tomes la decisión, más rápido vendrán las bendiciones sobre tu vida. Y los que estamos en este lugar, los que estamos adelante y los que hablamos contigo, hablamos sabiendo lo que es vivir de esa manera. Porque no podemos enseñar absolutamente nada si no lo practicamos. Tenemos errores, tenemos miles de errores. Cometemos pecados, cometemos miles de pecados. Pero sabemos qué está bien y qué está mal. Y constantemente intentamos decidir lo que está bien para nuestra vida. Decide sobre tus lomos, sobre tus espaldas, qué hacer. Toma una decisión, dice el Señor. Refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Eso pasó aquí en esta iglesia. Vinieron los saqueadores, vinieron los escribidores a legiones de demonios, y a través de todo lo que hicieron lograron derribar estos muros que están acá. Y yo un día les dije, cuando pasó todo eso, me junté un sábado y les dije, es necesario un grupo de jóvenes dispuestos simplemente. Es necesario un grupo de personas dispuestas simplemente para otra vez levantar los muros, como hicieron aquellos con Nehemías en Jerusalén. Vamos a tener luchas, claro que vamos a tener. Ellos las tuvieron. Pero ¿cómo estaban ellos? Trabajaban con una mano, a pico y pala con una mano, y de otro lado tenían la espada. Estaban constantemente vigilando las cosas que sucedían por si venían los que querían hacerles mal. Y es lo mismo que la Biblia te dice, los muros fueron derribados en este lugar por las equivocaciones que cometimos como humanos. Ahora, bueno, es necesario que un líder nos guíe a levantarnos a todos juntos y que empecemos a construir los muros otra vez. Pero es necesario que en tu vida estés vigilando
esté con convicciones fuertes. Es necesario para que esto se levante otra vez. Si no, nunca se va a poder. Este es el tiempo que Dios ha elegido. Este es el tiempo que Dios te ha dado para que estés en este lugar, para que estés en esta noche escuchando las palabras del cielo. Porque estas palabras no provienen de hombres. Estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo, vienen del cielo. Son palabras bendecidas para nuestra vida. Por tanto, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. Ya vimos lo que era fortalecerse, lo que nos enseñó el libro de Nahum. En el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza. ¿Qué le pasó a Pablo cuando quiso gloriarse? ¿Qué le pasó? Primer capítulo de Corintios, primera carta de Corintios, perdón. Versículo 12. Capítulo 12, versículo 6. Miren lo que dice Pablo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. O sea, si quisiera gloriarme, tengo motivos para hacerlo. Porque diría la verdad, porque diría lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye. Para que nadie piense mal lo que tenga que pensar de mí. Tengo obras hechas en mi vida. Tenías de sobras este hombre. ¿Tienes obras en tu vida? Quizás sí. ¿Has ido a visitar enfermos? ¿Has ido a predicar el evangelio a tal lugar? ¿Has ido a tocar música en un lugar? ¿Has predicado la palabra? Quizás sí. Y Pablo dice, tengo cosas con que gloriarme. Pero para que la grandeza de las revelaciones, de las cosas que me muestran, no me exalten desmedidamente, me fue dado en mi vida aquí un aguijón, una enfermedad le vino a Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee, un demonio. Dios permite que ese demonio le enferme a Pablo, un mensajero de Satanás, a eso se refiere. Respecto a lo que 3 veces le rogué al Señor que lo quite de mí. Y Él me dijo, y estas palabras son fieles y verdaderas, bástate en mi gracia, porque mi poder, el mismo poder que nos está dando la palabra en Efesios 6:10, fortalécete en el poder del Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré, me exaltaré en lo que soy débil. Dios, gracias porque soy débil. Gracias porque tengo debilidad por las mujeres. Gracias porque tengo debilidad por el dinero. Gracias, Señor, porque yo sé que todo está en tu control. Gracias porque sé que me vas a librar de todas estas cosas y que vas a hacer cosas grandes con mi vida. Gracias, Señor, porque confío en ti. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué significa? Debo reconocer lo que me pasa. Debo reconocer mis errores. Debo reconocer que soy débil. A eso se refiere el apóstol Pablo. Él reconocía que estaba mal en algunas cosas que le pasaban. Por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Por cuanto reconozco que soy débil, entonces soy fuerte. Porque aventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellos que reconocen sus debilidades, aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Me he hecho un necio al gloriarme. Me he hecho un necio al creérmela, dice Pablo. Las últimas palabras que quiero compartir con ustedes en este día. Fortalezcanse en el Señor. Ya vimos de qué se trata, vuelvo a repetir. En el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece, decía Pablo. Creo que el mensaje es claro. Creo que el comienzo de esta carta es clara. Creo que empezamos a ver lo que es el mundo espiritual. Creo que empezamos a ver por qué somos perjudicados a veces. Ya llevamos 1 hora, que es lo que demora la clase. Tenemos que terminar.
Pero Dios habló en este día. Dios es real. Yo puedo sentir la presencia de Dios. Y puedo sentir como Dios empieza a hacer algo precioso en tu vida, como también lo hace en la mía. Le doy gracias porque pudieron llegar a este lugar.